Vamos a comenzar la predicación de esta mañana, recordar un poquito algunas cosas que la palabra de Dios nos dice. Y evidentemente, aunque en esta mañana yo venga representando a los single, no es menos verdad que entiendo, igual que todos vosotros, que desde que fue creado el primer hombre, Dios mismo entendió que la vida en pareja era lo ideal. Pero tampoco es menos cierto que vemos personajes en la Biblia que vivieron durante su vida o parte de su vida otra realidad. Y es más, nunca tenemos que olvidar que cuando se celebra una boda, se utiliza mucho y bien utilizado el cordón de 3 dobleces, se utilizan las 3 velas. Entonces a los single les puede faltar la parte humana, pero nunca estaremos solos. Tenemos la mejor compañía, la que es imprescindible. Realmente esto, ¿por qué acontece? Pues porque el pecado llega a este mundo y todo lo estropea. Y ese ideal que el Señor quiso que fuese para el hombre, pues después ha sido complicado y cada vez, por desgracia, socialmente más complicado. Algunos de los personajes que presenta la Biblia y de los más conocidos, que como decía antes, en su vida o parte de su vida se desarrollaron como single, que solos no es sinónimo de soledad. Y a veces, tristemente, puede haber más soledad en compañía y posiblemente sea la peor de las soledades. Tenemos, como decía, algunos personajes: a Pablo, la viuda de Sarepta, Marta, María, Lázaro, el apóstol Juan y Juan el Bautista. Verdaderamente de cualquiera de estos personajes hemos escuchado y se puede hacer una predicación o hasta varias predicaciones. Pablo, yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo que después de Jesús posiblemente fue el más grande evangelizador. ¿Y qué me podéis decir de Juan? La sensibilidad del apóstol Juan. Y Juan, además, recordemos que fue uno de los 3 personajes que estuvieron en el momento de la transfiguración. Y cuando Jesús está en la cruz, lo que para él dejaba aquí de más valor, que era su madre, ¿a quién le dice que la cuide? No buscó un pariente, buscó a su amigo Juan. Un paréntesis aquí, no bíblico. Yo tengo una amiga que dice: mira, la familia nos viene impuesta, los amigos los elijo yo. Y verdaderamente los amigos son algo especial. Y Jesús, vemos que utilizó a sus amigos, convivió con sus amigos, porque también los otros personajes que os he hablado, grandes amigos suyos, que no nos podemos ir deteniendo, pues fueron eso, Marta, María y Lázaro. Pero esta mañana os quiero hablar de un personaje cuya vida a mí, sabéis, me ha enseñado mucho. He meditado mucho en él y me ha ayudado a entender muchas cosas. Y no es otro que Juan el Bautista. Si bien es verdad que el personaje por autonomasia sería Jesús mismo, pero esta mañana os voy a invitar a que recordemos, porque todos conocemos, la vida de Juan. Y esos cambios en la vida de Juan, que pueden ser los cambios en cada una de nuestras vidas. Juan el Bautista
nació aproximadamente 6 meses antes que Jesús. Y en esos retazos que nos da el Evangelio, que además los evangelistas nos dicen bastantes cosas, pues en una de esas pinceladas, por ejemplo, conocemos cómo cuando María va a ver a su prima Elizabeth, ¿qué hace? El bebé salta dentro del vientre de la madre. Un suceso, pues bueno, de esos hechos que quizá nos decían un poco las vidas tan especiales de estas dos criaturas que se estaban formando en ese momento dentro del vientre de estas dos mujeres. Pero vamos a ver algo muy interesante, sobre todo para reflexionar. Y es que el ideal de Dios no siempre es lo que nosotros entendemos ni conocemos como lo habitual, sino que el ideal se forja en el plan de Dios, que puede ser un plan completamente diferente para cada uno de nosotros a lo que es lo habitual o lo cotidiano o lo normal. ¿Por qué los hombres que han tenido que vivir situaciones, pues bueno, muy especiales en su vida, casi siempre han tenido que tener tiempos de desierto en los cuales, ahora diríamos, cargar las pilas o las baterías? Porque pensemos, por ejemplo, lo que le pasó a Moisés, pero nosotros estamos esta mañana con Juan el Bautista. La primera vez, o sea, el primer tiempo de Juan el Bautista, hasta los 33 años que sale, ¿dónde está? En los riscos, allí en el desierto. Y fijaros, era un hombre que era sacerdote de nacimiento y austero nazareno en su aspecto, en sus vestidos, en su alimentación. No nos vamos a ir deteniendo en estos datos porque todos los conocéis, ¿no? De lo que nos dice la palabra de Dios que él se alimentaba. Hay algo importante para nosotros y que nunca debemos de olvidar. Sabéis, los desiertos que vayamos a encontrar en nuestra vida, que si no nos han llegado, pues posiblemente nos lleguen, son las oportunidades que Dios tiene para formarnos, donde podemos crecer en fortaleza y sabiduría, para cumplir una misión que posiblemente después el Señor tenga previsto que hagamos. ¿Sabéis cuántas veces perdemos muchas oportunidades? Porque queremos desarrollar nuestros propios proyectos, nuestras propias inquietudes, y no aprovechamos lo que Dios nos da. Y a veces esos periodos de desierto en los que nos podemos sentir perdidos, ¿sabéis? No los utilicéis nunca para lamentaros, ni para encerraros, ni para pensar, pobrecito de mí, ni como hemos visto a Puccinello, que estaba lleno y ya hundido, no. Vayamos a nuestro Creador y veamos qué es lo que tiene previsto para nosotros. Y sabéis, podemos cambiar, ilusionarnos. Y posiblemente, si yo pienso salir de aquí, ¿verdad? ¿Es este camino o ese? Parecen los mejores. Pero es que a lo mejor el Señor me está diciendo, por allí te encontrarás con aquello, llegarás donde no vas a saber cómo moverte. Señor, ¿hacia dónde? Y yo te guiaré. No, si en algún momento os encontráis, os habéis encontrado o estáis en una de esos situaciones, no os lamentéis, no quedéis ahí, pobrecito de mí. Hablar con el Padre, que seguro que tiene grandes planes para nosotros. Porque yo me pregunto, ¿qué clase de pensamientos tuvo que desarrollar Juan el Bautista en todo ese tiempo para luego poder soportar la clase de vida
que le iba a tocar vivir de manera constructiva. Las cosas luego no suceden por eclosión. Uno tiene que haber ido forjando en su interior unas buenas raíces para que luego se pueda transmitir hacia afuera. Vemos, después de esa preparación, le viene un tiempo bonito, un tiempo hermoso. Le va a venir ese gran regalo de salir y empezar a preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Él siempre nos dice, en Mateo, en Lucas, en Juan, que él, que era el vocero de alguna manera, el que iba predicando que iba a venir detrás de él Jesús. Y ese tiempo, la verdad, es realmente hermoso. No nos vamos a detener en ir buscando en la Biblia cada uno de los textos, sencillamente pues porque la mañana va ajustada de tiempo, pero vamos a irlo recordando. En Mateo 3, 13 y 14, cuando ellos, imaginaros, hago un paréntesis, vemos que las madres se tenían que querer mucho, se van a ver cuando están embarazadas, pero imaginaros, aunque ellos son contemporáneos, no se ven. Pero ¿no os ha pasado que a veces, aunque no conozcáis a un familiar, sobre todo las madres os hablan de ese familiar y es como si lo hubieseis conocido? O resulta, porque claro, ahora con Sky, bueno, esto ya es una cosa, sobre todo los que tenemos nietos, es una pasada, ¿vale? Pero es que es verdad, lo ves y no lo echas tanto de menos. Pero en aquel tiempo también existía el que los padres, casi siempre en esto trabaja más la madre, directamente va hablando, pero ellos no se habían visto. Entonces, imaginaros si yo estoy hablando de alguien que va a venir preparando el camino y no me he encontrado con él todavía, ¿no? Y cuando se presenta él, quiere que le bautice. Es que, además, claro, Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Realmente fue un encuentro, imagino, que lleno con todos los sentimientos a flor de piel. Pero en ese momento sucedió algo realmente maravilloso. Nos dice que mientras Jesús fue bautizado, el cielo se abrió. Y por un momento las puertas de ese mundo invisible se abrieron. Y el Evangelio de Juan nos dice que el Bautista también lo vio y fue testigo de la manifestación divina. Y escuchó, según nos dice Mateo 3:17, las palabras maravillosas de «Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento». Fijaros qué regalo maravilloso fue para este hombre ver ese otro mundo, ver y escuchar esa visión de lo que allí estaba aconteciendo. Esto sucede, es el momento más maravilloso que pudo vivir Juan en su vida. Seguro que cada uno de nosotros también hemos tenido ese momento maravilloso en el cual nos ha parecido tocar el cielo con la mano, de alegría en cualquier sentido. Cada uno podemos tenerlo en nuestro interior. Pasa ese momento y pasarán 40 días hasta que ellos vuelven
a verse. Y aquí sí que me quiero detener, porque imaginaros qué claro tenía Juan lo que había hecho, cuál era su papel, que no siempre lo solemos tener claro, y sobre todo después de un momento esplendoroso en nuestra vida. Y en Juan 1, 19 al 42, vemos el testimonio de Juan el Bautista. Claro, imaginaros, el ego tenía que estar. Es por eso que es mejor, como la historia de Puccinello, que si nos van a poner una estrella, mejor que la estrella se caiga al suelo, ¿sabéis? Porque las estrellas a veces nos deslumbran y nos hacen daño. Y dejémonos de poner unos a otros estrellas. Lo único que nos ha de ser de interés es lo que nuestro Creador piensa en nosotros. Juan lo tenía muy claro. Y entonces, cuando en el versículo 19, le preguntan, a ver, pero tú, ¿quién eres? Pues claro, vamos a ver, en ese momento era el que más seguidores estaba teniendo, pero ya empezaba Jesús a estar. Entonces, a casi todos nos pasa que si en un momento hemos estado en un sitio y luego nos van dejando, como que no gusta tanto, ¿vale? Y entonces, él en el 23 lo tiene muy claro. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él sabía que era el vocero de quien había de venir. Y entonces, bueno, eso es el primer día. Ya sabemos que son 3 días que ellos se ven. Al siguiente día, porque a veces uno está con fuerza y el primer día bien, ¿vale? Pero vamos al segundo, porque siempre tenemos quien nos está un poquito diciendo, pero a ver, ¿y tú quién eres? Entonces, al siguiente día dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuelve a dar el mensaje. Él sabía qué era. ¿Nosotros qué somos? ¿Los que damos o los canales que llevan lo que realmente Dios puede hacer en nosotros? Nosotros somos meros canales del amor de Dios hacia nuestros hermanos, porque en nosotros, si no nos alimentamos bien, no hay nada, hermanos. Y él lo tenía claro, y por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al siguiente día, los discípulos, 2 de los discípulos, van y Juan, mirando a Jesús que estaba por allí, dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabéis? Tener un golpe de desprendimiento puede ser fácil, pero mantener permanentemente ese espíritu de negación propia es más difícil, pero nos abre las puertas para comprender realmente las realidades. Me gusta mucho que Juan nos deja un ejemplo de humildad muy importante y muy interesante para aprender cada uno de nosotros. Si él no hubiera tenido asumida su misión, le hubiera sido muy complicado el tener estos cambios. Realmente sus propios discípulos, pues claro, a ver, ¿qué pasa, maestro? Si es que ahora se están yendo con este. Entonces, claro, él les tiene que recordar a sus discípulos y les dice, sabía que siempre, desde el principio, que iba a suceder así y nunca esperó otra cosa. Les recordó
que siempre les había dicho que no era él a quien le correspondía el puesto más importante. Y le recordó también que él solo era el heraldo, el que anunciaba la llegada de Cristo. En la realidad, sabéis, yo creo que casi todos nosotros nos corresponde hacer papeles secundarios, pero ¿verdad que lo de protagonistas es más chulito? Pero realmente el protagonista, si estamos hablando de llevar el Evangelio y de ser auténticos cristianos, solo le corresponde a Cristo mismo. Y nosotros nos corresponde hacer papeles secundarios. Me gusta mucho una ilustración que posiblemente conozcáis de un pastor americano llamado Spencer, y dice que este hombre, pues en su tiempo, pues como pasa, vosotros habéis visto, los que sois pues un poco más mayores, que hay en ocasiones que un pastor pues puede ser muy brillante, trae algo más novedoso, tiene una buena oratoria, y bueno, pues tenía siempre llena la iglesia. Fue pasando el tiempo y había otra iglesia cerca de la suya, y cada día había menos gente en su iglesia, a tal punto que llega una tarde, se estaban yendo, pues imaginaros, un hombre que lleva muchos años y a lo mejor viene otro pastor y ahora está hablando de, pongamos, de esto que es ahora más novedoso, de la inteligencia emocional, y entonces allí se van todos, y el hombre aquello lo ve, y además más joven, y trae, pues a lo mejor ya era cuando empezaban los PowerPoint, esto no, porque era de hace 2 siglos y no había eso, pero otras cosas nuevas, ¿no? Entonces todos iban para allá, y claro, el hombre llega un día, y es que eran 4, y él va y les dice: ¿dónde se ha metido el resto? Y claro, imaginaros, de eso que se dice, el silencio se corta con un cuchillo, allí nadie hablaba. Pero ya alguien de la junta de iglesia le dijo: pues pastor, es que están ahí en la otra iglesia. El hombre se quedó callado un momentito, hace así, baja y dice: ¿os parece? Vámonos nosotros también con ellos. Quizá eso lo hizo porque a lo mejor también había aprendido algunas cosas a lo largo de su vida. Para eso sí que le había servido el tener experiencia. ¿Sabéis cuántos celos, frustraciones y resentimientos nos ahorraríamos si entendiésemos que el éxito de los demás, momentáneo o no, pues de alguna manera el Señor lo está permitiendo? ¿Para qué? No lo sabemos ni nos tenemos que ocupar. Y todos nos debemos de sentir felices cumpliendo nuestra parte y nuestro papel. Pasó ese tiempo y nos encontramos ya con Juan en la cárcel. Yo en este episodio, ¿sabéis? Lo que más me llamaba la atención era, yo tengo claustrofobia, pero no he vivido nunca en ambientes completamente abiertos, y pensaba, un hombre que ha estado viviendo en plena naturaleza, que lo único que ha pretendido hacer es la misión que Dios le ha dado en esta tierra, y que se ve ahora sobre todo privado de libertad, que es una de las cosas más hermosas que cuando las tenemos quizá no las sabemos valorar. No tenemos que olvidarnos que el diablo, la verdad es que gasta poco tiempo en descansar, ¿vale? Entonces, pero me gusta mucho porque, según la pluma inspirada, vemos que hay un momento en el cual él
parece que, pues bueno, que el ánimo le declina un poquito y les pide a sus discípulos que vayan y pregunten. Y curiosamente, que le pregunten, ¿eres tú el que has de venir? Y cuando ellos regresan, él entiende el mensaje, pero ¿sabéis? Eso de los mensajes es como cuando tú tienes un amigo y solo con que le mires sabe lo que estás necesitando. Pues él con gran sutileza entendió perfectamente el mensaje. Y cuando yo pienso en esta situación, no solamente pienso en Juan el Bautista. ¿Creéis que Jesús, que sabía lo que estaba pasando, no pasaría auténticas ganas de ir a consolar a este hombre, a su primo, al que había hecho una obra tan importante? Nosotros a veces, cuando el Señor nos responde y nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, nos desesperamos. Pues lo que sí que tenemos que darnos cuenta y saber es que aunque no esté respondiendo como nosotros necesitamos o creemos necesitar, está ahí y está sufriendo con nosotros más que nuestro mejor amigo, porque realmente es nuestro mejor amigo. Y jamás tenemos que olvidar ni dejar que nadie nos confunda que Él tiene interés en cada una de las cosas que nos acontece. Bueno, ¿sabéis por qué en esta ocasión tan complicada de Juan el Bautista, él tuvo fortaleza? Y su vida al final se considera como éxito, porque estaba orientada a un objetivo, que es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Nuestro objetivo principal, ¿cuál es? El de encontrarnos con nuestro Dios. Entonces, conocemos la historia, completamente inusual. ¿Cuántas veces entre nosotros decimos, no es justo, no es justo, no es justo, yo quiero hacer el bien, yo les he dicho? Él lo único que le dijo al rey es que no estaba haciendo bien con aquella relación que tenía con aquella mujer. Pero bueno, no tenemos que olvidar que en esta tierra se mueven las fuerzas del bien y el mal. Hablamos pues siempre de la gran lucha que hay entre el bien y el mal. Y esta mujer, de una manera totalmente inusual, hace que dance su propia hija, cuando sabéis que lo normal era contratar a alguien que viniera, y pide su cabeza. Es duro, ¿verdad? Ya os digo que yo creo que de los personajes de la Biblia es de uno de los que más he aprendido y de los que más tiempo he pasado meditando, porque es muy duro su final. Y él, que había sido el primero en proclamar el reino de los cielos, fue también ese primero en sufrir y en sufrir hasta la muerte. Os voy a invitar a que leamos Mateo 11:11. ¿Sabéis? Hay una cosa como característica que tenía Jesús. Jesús trataba a todos muy bien, pero no daba mucho jabón, ¿verdad que no? Yo realmente creo que estaba al lado de todos, defendía las injusticias, pero no estaba diciendo todo el tiempo bonito, bonito, bonito a nadie, ¿vale? Así lo percibo yo. Entonces me llama mucho la atención cuando en Juan 11:11, Mateo 11:11, gracias. Qué bien, estáis escuchándome. Muy bien.
Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Parémonos aquí. Le está levantando. Vayámonos a Puchinelo. Daba igual. No, en ese momento ya no le estaban poniendo estrellas, no le estaban haciendo nada, pero sí que su creador dice que entre los hombres que había habido no había ninguno mayor que Juan el Bautista. Corto, no es algo largo, pero qué hermoso, ¿verdad? Pero bueno, vais a decir, ahora vete a la segunda parte. El versículo continúa y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Sabéis? Juan no tuvo la oportunidad de conocer cuál era o cuál sería el final de Jesús en esta tierra. Él lo había proclamado, había hecho su parte, pero aún quedaría la otra parte que nos daría la medida del amor de Jesús por la humanidad. Y veríamos la profundidad, la largura, en todos los sentidos. Esto es la cruz de Cristo. Y ahí se vio cómo realmente el hombre podía tener la redención por la muerte del propio Jesús. Por tanto, cualquiera de nosotros podemos ser como Juan el Bautista. Y cuando lleguemos a las puertas, Jesús, Dios mismo, nos puede decir bienaventurados, porque nosotros ya sí conocemos y podemos llevar el Evangelio de la salvación y de la redención. Y ya para terminar, quiero deciros que, como cada uno de nosotros, Juan vivió momentos hermosos en su vida, en los que el sol brilló, pero también momentos de tormenta, momentos tremendamente duros, pero en unos y otros siguió cada día estando en contacto con el Salvador. Y sabéis una cosa, si en este momento estamos viviendo pues las sombras de la vida, donde parece que no vemos el sol, recordemos que a los que a Dios aman, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y que permaneciendo en Él tenemos asegurada la trascendencia de nuestra vida en la tierra y sobre todo la salvación eterna, que es la más importante. No olvidemos, hermanos, que Él nos ama más que ningún otro ser humano, y que estemos o no estemos como single o tengamos esa otra compañía idónea, el que sí que está a nuestro lado siempre que nosotros lo permitamos es el amor en la excelencia que viene del mismo Cristo Jesús. Y mientras llegue ese momento, sí que hay una misión que tenemos que cumplir, unos y otros, y es la misma que Juan el Bautista: proclamar que Cristo viene y que viene pronto, y que el creer eso nos trae alegría, ilusión y esperanza a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.
Amante Padre, te agradecemos infinitamente por las promesas que tú nos dejas y en las que confiamos y las que hemos probado a lo largo de nuestra vida. Queremos pedirte que tú continúes con nosotros a lo largo de este día, que tu Santo Espíritu se mueva en medio de tu pueblo, que tú permitas que nuestra vida tenga un sentido real a tu lado. Gracias por cuanto nos has brindado, gracias por cuanto nos vas a dar. Gracias por cuanto compartimos y gracias, Señor, por la vida mismo y por tu sacrificio en la cruz. Queremos pedirte, Padre, una vez más, quédate con nosotros, quédate con nuestros seres queridos, quédate, Señor, con nuestros amigos y con todas aquellas personas que necesitan de tu compañía. Te pedimos esto en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Unidos en espíritu, unidos en verdad, venimos ante ti, Señor, confiando en tu verdad. Danos hoy tu paz, tu bendición, graba tu palabra en nuestro corazón. Unidos en espíritu, unidos en verdad, venimos ante ti, Señor, confiando en tu verdad. Que tu voz escuche nuestra voz para dar a conocer al mundo tu amor. Guíanos hasta el final, contigo, nuestro Dios. Una cosita más. Al terminar el culto, ahora nos vamos a retirar y vamos a tener un pequeño descanso. Y lo cuento para todos los que se van a quedar para comer, todos los singles que se han preparado, que son bienvenidos. Y vamos a quedarnos arriba a la tercera planta, pero a las 2, porque por los motivos técnicos hemos retrasado un poquito el culto. Muchas gracias a todos, que disfrutéis el día.